Bienvenidos a Estado de Alarma. Solo les digo una frase. ¿Se acuerdan de quién fue la persona que dijo eso de hemos solucionado el paro porque hemos prohibido los despidos? Bien, el paro 3,8 millones de personas. Empezamos. Bueno, pues ahí lo veían, nuestro agradecimiento a toda la gente que nos sigue, un abrazo enorme a todas las personas que están sufriendo en estos momentos, que están sufriendo víctimas personales, que están teniendo bajas, que están viendo cómo ni tan siquiera pueden acompañar a sus familiares, a las personas más queridas que están muriendo, en una parte muy importante, por cierto, por supuesto que esto viene del coronavirus, pero en una parte muy importante por una irresponsabilidad absoluta de determinados gobernantes que decidieron mirar para otro lado. Bueno, nosotros siempre miraremos a estas fotos y siempre rendiremos homenaje a todas las víctimas. Un abrazo enorme. Y nos toca ya empezar. Nos toca empezar, y yo les decía antes una frase. Bueno, ellos dijeron, lo dijo Pablo Iglesias, lo dijo Yolanda Díaz, lo dijo el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice, ya hemos solucionado el paro. ¿Cómo lo argumentaba Pablo Iglesias? Lo van a ver en unos momentos. Dice, hemos prohibido los despidos. Casi voy a ahorrarme el calificativo porque sonaría rotundo incluso para lo que estamos ya empezando a estar acostumbrados. Hay que ser muy melón, y lo voy a decir de esta manera, para pensarse que esa utopía comunista de yo prohíbo a una persona despedir hace que una persona no vaya a ser despedida. Hace falta ser mayúsculamente melón. Evidentemente, si tú le dejas a las empresas una tesitura en la que no pueden garantizar los ingresos y no pueden pagar las nóminas, no les quedará otra salida más que quebrar. Esto lo entiende cualquier persona menos un comunista. Tienen un problema, tienen una tara de inicio. ¿Yo qué quieren que les diga? El pecado original suyo es que se niegan a pensar. Bueno, pues este gobierno que está compuesto por comunistas y por aspirantes al comunismo, resulta que se niega a pensar. Prefieren el sectarismo, es lo suyo. Bueno, pues en estos momentos 3,8 millones de personas en el paro. Por cierto, en el paro oficializado. Porque tenemos a prácticamente 4,5 millones de personas que están adscritos a ERTES. Y esos, señora Yolanda Díaz, por mucho que usted se empeñe, tampoco están trabajando. ¿Vale? Vayan sumando ustedes. Y tenemos prácticamente 1,3 millones de autónomos que han solicitado la ayuda por cese de actividad, por cese de negocio. Eso, señora Yolanda Díaz, eso, señor Pedro Sánchez, eso, señor Pablo Iglesias, están trabajando. O como dice la canción, estaban de parranda. Hace falta tener poco respeto por la población, no solamente para haber provocado lo que se ha provocado, desprotección frente a una enfermedad, sino encima tener la cara dura de decirnos que la gente que está parada no está parada. Es que no lo habéis entendido, decía Yolanda Díaz. En unos momentos lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar, tertulia de lujo. Quiero que vayan viendo todo lo que les vamos a mostrar. Quiero que tengan mucha atención, que pongan mucha atención a lo que les vamos a mostrar sobre los contratos que se están cerrando con empresas chinas. Empezamos ya. Nosotros hemos prohibido los despidos por causas del coronavirus, hemos facilitado los ERTES para que pueda haber una interrupción temporal mientras dure el estado de alarma. Los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTES no son paro. Piensen que computan, están de alta. Bueno, pues vamos a presentar ya la tertulia con todos los problemas que tenemos encima, patrocinados por este gobierno de ineptos absolutos. Isabel San Sebastián, bienvenida. Bien hallado, Carlos, y la audiencia, Miquel, Jordi, muy buenas a todos.
Si no compartís lo de ineptos, decidlo con toda la libertad, que si hay alguna bandera en este programa es el de la libertad frente a tanto censor que tenemos por ahí. Jordi Cañas, ¿cómo estás? No, Bienvenido. añadiríamos más. Bien, hombre, yo más bien inútiles, ¿no? Incapaces, no sé, por ahí hay un montón de palabras que los definen a la perfección, ¿no? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y a la audiencia. Encantado. Oye, Jordi, encantado de volver a tenerte, de compartir una tertulia contigo, que hacía demasiado tiempo que no estábamos juntos. Un placer, Carlos. Miquel Jiménez, ¿cómo estás? Mi superhéroe favorito. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, guapetón, guapetona, guapetón con barba, guapetones y guapetonas que nos miráis. Pues yo les llamaría a estos unos tuercebotas, porque hay que volver al español clásico. En esto yo estoy con Pérez Reverte. Unos tuercebotas, unos Max Mordones, unos mamacallos, unos truchimanes, que viene a ser lo de tontos, pero ya he dicho en plan más fino para entendernos, ¿no? Bueno, pues yo no sé si más fino, no sé si más eufemístico, no sé, pero vamos a ir viendo lo que decía esta gente, ya les adelanto a toda la audiencia. ¿Cuál es el dato en el que nos encontramos de paro registrado en estos momentos? 3,8 millones de personas. Esto sube a una velocidad de vértigo. No será porque no se lo dijéramos, no será porque no lo supieran, no, era porque ellos son comunistas y como son comunistas tienen que negar la evidencia. Se dedican a eso. Oye, ¿que les sale un psicópata en el pasado en la URSS? No había psicópatas porque es que en la URSS no había psicópatas. Eso era puro del capitalismo. Solamente las enfermedades mentales son capitalistas. Esa era su doctrina. ¿Qué decían ellos? Vamos a escucharlo. Vamos a empezar por el propio Pablo Iglesias. ¿Despidos? ¿Despidos? No. ¿Paro? No, sí lo hemos prohibido. Atención. Nosotros hemos prohibido los despidos por causas del coronavirus, hemos facilitado los ERTES para que pueda haber una interrupción temporal mientras dure el estado de alarma. Bueno, pues como decía Miquel Jiménez, tontos, pero hasta el final y un poquito más allá. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, porque hay dos tipos de personas con esta ineptitud. Los que saben que son ineptos y los que encima dan lecciones a los demás. Yolanda Díaz. Los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTES no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. De hecho, si están ustedes en un ERTE, piensen que han crecido. Están tan altos que han crecido. Están todos ustedes, mírenme fijamente a los ojos, están todos trabajando, están todos cobrando, son ustedes mucho más felices porque ha llegado el comunismo. Isabel San Sebastián, yo no sé muy bien si nos toman por idiotas, por imbéciles, no sé muy bien por qué grado de idiotez piensan que tenemos dentro del cuerpo. Bueno, eso es evidente y la desgracia es que debe de haber unos cuantos que lo son, porque si no estos tiparracos no estarían en el gobierno. Pero bueno, dos cosas quiero yo decir. Uno, los ERTES los inventó Fátima Báñez. La reforma laboral que esta gente de izquierda y de extrema izquierda, socialistas y comunistas, podemitas, juraron derogar en cuanto pudieran hacerlo. Bueno, pues los ERTES salen de ahí. Si no hubiera sido por la reforma laboral que hizo Fátima Báñez, no tendríamos ERTES. Punto número uno. Y punto número dos, aparte de que sean ineptos, comunistas, mentirosos, negligentes, etcétera, yo creo que tenemos un problema gravísimo y es que nos gobierna gente que sin excepción no ha levantado una persiana en su vida. Tenemos un gobierno en el cual todos los integrantes, todos son empleados por cuenta ajena y en su inmensa mayoría funcionarios, profesores, funcionarios de distintos niveles. Ni uno de ellos sabe lo que es pagar la cuota de la Seguridad Social de autónomo, levantar la persiana de un negocio y por supuesto, ni que decir tiene pagar una nómina. Entonces ellos dicen, te prohíbo despedir. Oiga, y el comerciante que no puede abrir su bar y que cuando lo pueda abrir le dejan abrirlo al 30% o al 50% de su capacidad, ¿qué hace con los empleados? ¿Qué hace para rentabilizar su negocio? ¿Cómo lo resuelve? Es que es de una estulticia tan abrumadora, es un insulto tan abrumador a nuestra inteligencia, es una inepcia tan profunda que nos están abocando a la ruina, pero a una ruina sin precedentes. O sea, es que va a haber, no sé, yo creo que van a empezar la gente a asaltar supermercados, va a haber problemas de orden público si estos tipos siguen al frente. Problemas de orden público, porque es que no se puede gestionar peor. Jordi, te pongo un dato encima de la mesa, 283.000 parados más por mes
Un 8% de crecimiento de la cifra, lo digo, dedicado a todos estos patrocinadores de como hemos prohibido los despidos ya no va a haber paro. Dentro de poco prohibirán pensar y creerán que todos somos iguales que ellos. Bueno, a este ritmo es fácil saber hasta dónde podemos llegar. La cuestión está en que mientras que no haya ayudas a las empresas, mientras que no suavicen la presión fiscal, mientras que no empiecen a pensar en que tienen que hacer algo, podemos continuar en este ritmo. ¿Esto dónde acaba? ¿Acaba en un rescate, Jordi? Bueno, primero, pues a prohibir, podían prohibir la COVID-19, ¿no? Si todo es tan mágico, o sea, que uno prohíbe a las cosas y las cosas pasan, es un deseo, los deseos se convierten en la realidad, pues oye, pues que prohíba Pablo Iglesias, prohíba la COVID-19, oye, arreglado y se ha acabado el problema, ¿no? Pero es que estos tíos que no tienen ni idea, yo siempre he pensado que hay algo peor que un idiota, que es un inútil, y sobre todo hay algo peor que un idiota y un inútil, ¿sabes? Que no tiene ni idea de lo que habla, es decir, es que estos no tienen ni idea, y eso, pues no deja de ser anecdótico cuando uno no tiene responsabilidades de gobierno. El problema de esto es que cuando los ves te da entre vergüenza y pudor. O sea, yo me imagino cualquier responsable político a nivel europeo que escuche que nuestro ministro, nuestro viceministro o nuestra ministra de Trabajo dice estas cosas y dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, es decir, mira, yo entiendo que la situación es muy complicada, es una situación que tiene un impacto, aparte del sanitario, que es obvio y es el terrible porque es el irreversible, pero también el impacto económico puede ser irreversible si no se gestiona adecuadamente. Entonces, cuando tenemos la peor situación económica posible, con el peor gobierno posible, la combinación es horrorosa. El rescate de facto se va a tener que... Va a haber un mecanismo de rescate, lo podremos llamar como sea, pero del momento que tú tienes una línea, el Banco Central Europeo te está permitiendo financiarte sin sin sufrir la presión de los especuladores de la deuda. Pero llegará un momento que tú tendrás que pedir un paquete de ayudas y eso significará condiciones, por muy laxas que sean. Yo repito, en la situación actual del gobierno de España no es una situación derivada específicamente de una situación, una mala gestión económica, pero recordad que en el último documento que llevó el gobierno de España a la Comisión Europea les había engañado. O sea, ¿escuchaste las declaraciones de la chica ministra? De la chiquiministra diciendo que, bueno, oye, que había una desviación, ¿eh? La desviación eran vuestros viernes sociales que, sabiendo que estabais desviando los objetivos de déficit, lo que hicisteis fue alimentar vuestro pesebre para intentar ganar votos. Y eso tiene un coste ahora de credibilidad, porque cuando uno no tiene credibilidad internacional y tiene que pedir dinero, porque no lo tiene, porque la situación es horrorosa, y lo tienen que hacer en beneficio de nuestras empresas, en beneficio de nuestros autónomos, en beneficio de nuestras pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores, que tiene un problema de credibilidad. Entonces, cuando uno tiene al frente a un señor que es comunista, que solo hay que escuchar sus declaraciones, y una ministra que se ha caracterizado por no tener ni idea de lo que habla, defendiendo un modelo que es el de los ERTEs, que sí es cierto que se aprobó en la última reforma laboral, la de la Fátima Báñez, pero que es un modelo que es el modelo alemán, que permitió aguantar la crisis. Pero vosotros lo hubierais eliminado. O sea, estáis viviendo y la situación económica puede intentar orientarse porque no conseguisteis derogar una reforma laboral que odiabais. O sea, este es este país, que está en el peor momento, en las peores manos. Jordi, déjame que te pregunte, tú que estás allí, y tú tendrías que ver las caras, porque lo que estás diciendo de la pérdida de credibilidad, que yo sepa, somos el único país que ha pasado unas estimaciones presupuestarias con 13 meses en el cómputo anual del IVA. O sea, hemos sido los únicos que hemos enviado 13 meses. Yo me sabía desde enero hasta diciembre, debe haber luego el mes comunista, que debe ser un nuevo invento. O sea, hemos pasado 13 meses en IVA. ¿Cuál fue la cara? Pues la cara es que te están tomando el pelo. La cara dura, la tuya. La cara dura, es que tienes cara dura. O sea, vamos a ver, de verdad. Yo repito, ahora mismo estamos en una situación donde evidentemente las cuentas no van a cuadrar, donde evidentemente va a haber que hacer un gasto extraordinario, donde evidentemente tú puedes explicar que vas a tener que adoptar decisiones difíciles y que incluso vulneren los compromisos adoptados. Pero el problema es que cuando tú esto no lo debías hacer, lo hiciste. O sea, cuando tú gastaste un dinero que no tenías en lo que no debías para ganar votos, das una imagen de poca seriedad, que en estos momentos hay gente que te lo recuerda, dice, pero vosotros, pero si cuando podéis cumplir no cumplís, si ni siquiera cuando la situación estáis en época de crecimiento, tenéis un crecimiento del 2% por encima de la media europea, sois capaces de equilibrar las cuentas públicas, porque os gastáis el dinero para ganar votos. Esto lo hizo este último gobierno, este gobierno.
con Nadia Calviño, que es una persona muy reconocida aquí en Europa, pero que, oye, ella fue cómplice de un gobierno que decidió aquellos, los famosos viernes que no dan al sol, que eran los viernes de gastar lo que no tenían, lo que debían, es decir, de comprometernos a todos para ganar votos del Partido Socialista. Entonces, claro, ahora llega un momento que a uno mismo se le pone difícil. Nosotros nos hemos discutido aquí hasta con nuestros propios socios liberales por su visión está también desde un poco de superioridad y de casi de pseudo a estos españoles y los italianos, pero muchas veces que tú te quedas con cara de decir, bueno, pero es que claro, es que vas vendido. Vas vendido porque has tenido un gobierno que en vez de ganar credibilidad y confianza, lo que se ha demostrado es irresponsable. Y eso cualquiera que esté en la Comisión Europea, en las cuentas públicas europeas, pues lo sabe. Estos señores pues decidieron gastar pues eso, más de lo que tenían. ¿Para qué? Para ganar votos. Y les dio igual. Y la gente se lo advertía. Les dio lo mismo. No puedo estar más de acuerdo, Jordi. Más españoles o con sentimiento más español de los que vamos pasando por esta tertulia, dudo que haya mucha gente. Pero claro, cuando pedimos respeto... Pero Carlos, mira, yo tengo un debate... Déjame cuando la gente dice, no, es que los que criticáis a España, los que criticáis tal, es que no sois españoles. No, mire, lo que tenemos que hacer los españoles es aprender a votar, de forma que nuestros representantes representen de verdad lo que somos en España, y no esta cosa extraña que tenemos al frente del gobierno. Mira, nosotros le enviamos una carta al primer ministro de los Países Bajos, a Rutte, que es liberal, por las declaraciones que había hecho su ministro de Hacienda, que eran intolerables, ¿no? Que es que el primer ministro portugués dijo con toda la razón que eran repugnantes. Muy bien. Después hemos vuelto a criticar aquello que hizo con el camionero aquel, ni a los españoles ni a los italianos dinero. Bien. Y nos hemos peleado. Yo le dije a un diputado en nuestro grupo, dije, oye, mira, porque hablaba de riesgo moral de las ayudas a España e Italia. Y dije, oye, mira tú, con 25.000 muertos a mí de riesgo moral, sabes que el único riesgo aquí es que no tengáis moral. ¿Sabes? Pero aquí estamos hablando de personas que han fallecido, de un país paralizado económicamente. Y vamos a dejarnos ya de esta visión de superioridad que tenéis. Bien, yo defiendo mi país. Pero llega un momento que para tú poder defender tu país tienes que tener las espaldas cubiertas. Es decir, un gobierno responsable que gane la credibilidad, la confianza y el respeto. Pero cuando tienes un gobierno cantamañanas, que lo que se dedica, repito, es a sacrificar la imagen del país para ganar unas elecciones, a costa de gastar lo que no se tiene. Repito, porque no se tiene. Entonces, es muy complicado que tú, en los momentos de dificultad, es como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Llega un momento que cuando tú estás engañando, cuando viene de verdad la cosa, no te cree nadie. Y sobre todo te dicen, oye, a ti me voy a confiar de ti, de que te vas a gastar esto que damos para la activación económica, que damos para los ayudas al desempleo, para las ayudas a los ERTES, que te lo vas a gastar correctamente, o te lo vas a gastar como estás haciendo en empresas que no conocen ni el tato y que se están llevando una mortera de millones. Claro, déjame que le pregunte a Miquel, que quiero hablar luego precisamente de esos contratos, pero Miquel, te doy una serie de datos. En estos momentos está la economía española despidiendo a 13 personas por minuto. 13 personas por minuto, lo digo para esa gente comunista que consideraba que prohibiendo los despidos se iba a parar la sangría laboral. 13 personas por minuto estamos lanzando a las listas del paro. Tenemos 5,2 millones de personas en estos momentos, en estos instantes, dependiendo de un erario público, del dinero público. Y como dice Jordi perfectamente, no hay dinero para pagarlo a menos que vayamos de rodillas a por un rescate a Europa. ¿Esto es lo que denominaba Pedro Sánchez el escudo social? Bueno, la verdad es que la mendacidad de esta gente es total. Ellos tienen un pensamiento mágico. Los que vivimos en Cataluña y estamos acostumbrados a lo que nos dicen los separatistas de aquí, sabemos muy bien lo que es esto. Es decir, si no estás conmigo, eres anticatalán. Si no apoyas al gobierno de Sánchez, eres antiespañol. Si te atreves a cuestionar que hay ya 500.000 de parados más desde que empezó esta pandemia hasta ahora, calculados, porque hay mucha gente que tiene el ERTE concedido en su empresa, cosa muy difícil, por cierto, porque lo han puesto muy complicado, a base de burocracia y de papeleo y de estupidez. Esta gente no está cobrando nada, el trabajador no está cobrando un duro todavía a día de hoy, y es porque el Estado está quebrado. El gobierno no sabe de dónde sacar dinero. Hace 4 días el problema era cómo pagar las pensiones. Y ahora estos señores dicen, no, vamos a hacer una paga universal para todo el mundo, la renta mínima. No, mire usted, vamos a hacer una serie de medidas. No hay dinero. Lo que hay que hacer es aplicar el sentido común. Lo que hay que hacer es decir,
autónomos, no paguen ustedes mientras dure esto. Autónomos. No es esto que dicen ellos, bueno, le vamos a dar un mes más o 2 meses más y ya pagará usted con recargo. Mire, váyase usted a hacer puñetas, caballero. De lo que se trata aquí es de que las empresas puedan empezar a funcionar. Y eso solamente se hace estimulando la creación de riqueza. El gran error del comunismo es pensar que es el Estado el que genera la riqueza. No, mire usted, el Estado depende de los impuestos y los impuestos se crean a partir de las empresas, del trabajo, de la gente, del esfuerzo, de la iniciativa, del talento, de la creatividad. Por lo tanto, estos señores que nos contemplan como simples cifras, porque eso somos para ellos, ya no somos el hombre es un lobo para el hombre que decía Hermann Hesse, ahora somos una estadística para estos caballeros, ¿no? Y estas señoras. Esto es lo que a mí me da más miedo. Han llegado, Carlos, a deshumanizar tanto el concepto de la política, que es una cosa tan noble y que es una cosa que tiene que ser una vocación de servicio público, que a mí me horroriza pensar que esta gente pueda estar ya no un día más, sino una hora más decidiendo algo tan complicado como va a ser ya no la solución de la pandemia, que eso atiende a unos criterios de investigación y científicos, sino las muertes civiles que se van a producir, no las físicas ante las cuales yo me quito el sombrero. No, no, las muertes civiles que se van a producir, porque de todos los negocios que hay ahora, yo quiero saber cuántos van a volver a subir la persiana cuando esto acabe, y mucho me temo que van a ser muy poquitos. Bueno, quiero que veáis unas imágenes sobre cómo hemos emprendido la desescalada. De esto ya hemos hablado, pero quiero poner en contexto las noticias de cómo estamos avanzando en esa desescalada sin tener test masivos. Bueno, yo casi diría que ni test masivos ni test mínimos, porque yo de verdad que es que no conozco prácticamente a nadie que haya, no un test privado, que de eso sí que conozco, pero test públicos. Test de campaña orquestada y ordenada por el gobierno en el que se haya dicho vamos a hacer un cribado de la población para ver qué personas pueden salir, qué personas no, dónde están los focos de contagio, es que no conozco prácticamente a nadie. Pero bueno, quiero que veáis esas imágenes, vamos a verlas. Y luego quiero que comentemos cómo se está abordando desde el punto de vista contractual, lo decía Jordi Cañas. Estamos con unas mascarillas fake, con test fakes, con unos contratos donde nos estamos dejando el poquísimo dinero que tenemos, comprando hasta 66 veces el precio pagado por las batas cuando compramos una empresa china recién creada en vez de comprar empresas españolas. Yo no sé quién se ha terminado de volver majareta ahí dentro. Vamos a ver esas imágenes. Bueno, hemos entrado aquí en una campaña sobre quién tiene la responsabilidad de que ocurran estas cosas. Estas cuestiones evidentemente han ocurrido. Isabel, yo te lo quiero preguntar a ti. Mi postura la anticipo. Evidentemente, cuando tú llevas metida a la población, la llevas a un estado de alarma en el que extralimitas la capacidad que te da ese estado de alarma, confinas a la gente de una forma totalmente abusiva, durante el tiempo que va pasando, semanas y semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, no haces los test que tienes que hacer, tienes a los niños encerrados en las casas, eres tú mismo desde el gobierno el primero que generas un caos brutal. Ahora pueden salir hasta ahora los que hacen deporte, ahora los que llevan perro, ahora los que tienen un perro con 3 orejas, ahora los que tienen un niño, ahora los que tienen niño y medio. Pues evidentemente al final la gente sale y sale con irresponsabilidad, ¿vale? Pero es que los gobiernos tienen que prever la irresponsabilidad. Y los gobiernos tienen que utilizar el tiempo del estado de alarma para hacer los test necesarios. Ahora nos quejamos de esto y yo tengo toda la sensación de que se está utilizando estas imágenes y se está lanzando un mensaje para quitar la responsabilidad del gobierno. Bueno, esto es evidente, igual que cuando las salidas de los niños se echó la culpa a los padres en previsión de que pudiera haber un rebrote y la culpa no fuera del gobierno. Es evidente que la desescalada, por emplear el palabra oficial, se está haciendo absolutamente con los pies. Es evidente que los tests son indispensables y la única razón por la que no se están haciendo tests es porque este gobierno no ha sido capaz de comprarlos o de producirlos, porque, no sé, yo ya es que sospecho lo peor. Yo creo que ya aquí estamos ante una cuestión de una corrupción absoluta, porque no me cabe en la cabeza que sea simplemente incapacidad. O sea, tanta incapacidad no cabe. Tiene que haber aquí algo más que se nos escapa, pero que irá en la dirección de esas empresas chinas o no chinas, que no tienen sede,
que tienen un capital social de 3.000 euros y contratan con la administración del Estado por millones de euros, etcétera. Y evidentemente pertenecen a amiguetes, militantes, lo que sea. Tienen que ir por ahí los tiros. Dicho todo lo cual, las imágenes que hemos visto son desoladoras. O sea, hay que tener la culpa. No, esto es muy comunista. Lo de echar la culpa de todo o lo de descansar siempre la responsabilidad de todo en el Estado, eso es muy comunista. Yo soy liberal y yo creo que las personas tenemos que ser responsables. Y yo creo que cuando tú sales a la calle y montas ese pollo, en Madrid, solo en Madrid hubo más de 20 botellones este fin de semana. Esto hay que pedirle 2 dedos de frente a la población. Estamos con una pandemia, estamos con una enfermedad y ustedes tienen que tener cuidado porque esto va con todo. A lo mejor usted no se siente implicado porque es joven, porque tiene buena salud, pero esto es colectivo, esto nos implica a todos. Y la irresponsabilidad de unos recae en la salud de todos los demás. Luego hay que pedir un poquito de responsabilidad. Y añado una cosa más que se refería a lo que decía Jordi, a lo que le preguntabas a Jordi. ¿Cómo va a venir a darnos dinero, a auxiliarnos Europa, empezando por un gobierno que tiene 4 vicepresidentas y vicepresidencias y 20 y tantos ministerios? O sea, ¿cómo? ¿Con qué cara vamos a ir a pedir dinero a Europa a decirle, mire, necesitamos dinero porque solo en nóminas del gobierno pagamos cada año 15 millones de euros? Oiga, recorte usted su administración, recorte usted sus gastos y gestione usted como Dios manda. Solo eso, solo ese ejemplo. Por supuesto, a partir de ahí, yo desde luego, si fuera holandés o si fuera alemán, y nadie hay más patriota que yo, igual de patriotas puede ser, pero más, ¿no? Si yo fuera alemán y con todo lo que quiero España, diría, señores, hagan ustedes los deberes, empiecen ustedes por administrar como Dios manda, empiecen ustedes a ahorrar un poquito en gasto superfluo y después vénganme a pedir. Hasta entonces, yo paso de ayudarle. Jordi, déjame que te ponga un ejemplo. Sanidad paga 245 millones de euros a una empresa de Hong Kong, que comparte su sede de 35 metros cuadrados, vamos, un salón, lo comparte con un total de 13 firmas. Esto tiene una pinta de chiringuito de 3 pares de narices. A esta empresa en cuestión le hemos soltado 245 millones. El otro día, publicado en BOE, más de 4 millones de euros para comprar hisopos a una empresa que aparecía en el propio BOE, ponía dirección y ponía desconocida. ¿Cómo que desconocida? ¿Pero qué tipo de empresas son esas? Contratos de estos estamos firmando todos los días. Contratos, por cierto, para acabar teniendo la peor dotación de mascarillas, guantes, gel, test, etcétera, de todo el planeta. ¿Aquí estamos colando debajo de la alfombra de todo, Jordi? Bueno, yo creo que si alguien tenía alguna duda de que será imprescindible una comisión de investigación sobre la actuación de este gobierno durante la crisis de la COVID-19, estos datos abren una derivada nueva, ¿no? Que es cómo se han gestionado las compras. Mira, yo estoy convencido que esta es una situación que supera probablemente lo que es la logística habitual de compras de cualquier Estado, aunque hay partes del Estado, como el Ejército, que está acostumbrado a hacer este tipo de compras. A mí lo que me sabe muy mal, ya repito, a mí no me gusta hablar de lo que no sé, pero yo creo que en España tenemos muchas empresas que saben comprar, que tienen redes comerciales, que tienen redes logísticas de transporte y que son líderes mundiales en la rapidez, en la adaptación de las necesidades de los clientes. Eso se llama Inditex, se llama Mango, se llama profesionales que estoy convencido que se hubieran puesto al servicio del gobierno de España para gestionar seguramente una situación poco habitual en un gobierno, la necesidad de comprar un material determinado a intermediarios que trabajan en China y bueno, que también es una situación peculiar, con unas empresas que han estado haciendo subastas prácticamente hasta en los propios aeropuertos en material comprado. Dicho lo cual, lo que sí que es evidente es que cuando se gestionan recursos públicos, las prisas no son buenas. Primero, porque la mayoría de estas compras han sido malas compras, han sido productos no homologados, con lo cual incorporaban riesgos a los sanitarios. Recordad aquellas mascarillas que han significado que algunos que trabajaban confiados de que estaban protegidos, esas mascarillas no cumplían las normativas ni de la Unión Europea ni de la FDA norteamericana, porque simplemente no las tenían. Es decir, se ha comprado mal, se ha comprado caro, se ha comprado tarde, se ha comprado a través de amiguchos
Se ha comprado a través de gente que no tiene la experiencia, sino que hay depredadores en las situaciones más terribles, hay depredadores que se aprovechan de los dramas y de las necesidades para sacar un suculento beneficio. Y esto lo ha hecho un gobierno que simplemente además no tiene ni la experiencia ni tiene personas que estén habituadas a este tipo de acciones. Entonces, todo mal. Es que yo, desgraciadamente, a mí me gustaría en estos momentos poder, además de demostrar mi solidaridad y mi voluntad de apoyo a un gobierno, poder decir que mi gobierno ha actuado bien. Pero es que han sido infalibles en el error. Es que no han dado una derechas. Nada, lo han hecho bien. Con un agravante, o con dos. El primero, la incapacidad de previsión, que ha provocado después unas urgencias, unas prisas que han llevado a un despilfarro de recursos públicos con materiales de mala calidad, generando unos lucros innecesarios y sobre todo poniendo en riesgo, en este caso, incluso a las personas que se dedicaban a salvar vidas. Y para terminar, permíteme, respecto a las imágenes de antes, cantaban todos la canción de Alaska, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? Bueno, ¿sabes? A estos personajuchos que estaban ahí bailando en la calle, ¿sabes a quién le importa lo que hacéis? A los sanitarios que van a tenerse que jugar su vida para salvar la vuestra por irresponsables. A esos. Quiero preguntarle a Miquel, yo os adelanto que compartiendo la responsabilidad de estas personas sí le he hecho la culpa al gobierno, porque estas mismas personas, estos mismos personajes, son los mismos que han guardado durante un montón de semanas el cumplimiento íntegro del estado de alarma, hasta que un determinado señor, sin hacernos los test masivos, ha dicho, empezad a salir. Por cierto, de 6 a 10 los que corréis, durante todo el día los que tenéis perro, a partir de las 10 las familias, con 1, 2 o 3 hijos, los señores mayores entre las 10 y las no sé cuántos. Yo voy con el coche por las calles y no hago más que ver gente por todas partes. O toda esa gente se han vuelto todos locos de golpe o son las mismas personas que estaban antes dentro de sus casas. ¿Son irresponsables? Pues claro que lo están siendo. ¿Llevan 5, 6, no sé ya las semanas que llevamos de estado de alarma? También. ¿Está capacitado un gobierno para hacer un estado de alarma como el que ha hecho y obligarle a la gente a estar dentro de sus casas sin dar ni una sola solución? También considero que ni por lo más remoto. Pero bueno, Miquel, te quiero poner un ejemplo de cómo funciona esta administración tan gloriosa, ¿vale? Aparecen una serie de contratos, 14 contratos en los que aparece dirección desconocida, los países cambiados, no tienen ni idea dónde están. Solución Tipex. Hemos vuelto al Tipex del Partido Socialista. Han empezado a cambiar los contratos y ahora ponen unos España, en otros pone China, están tapando las direcciones desconocidas en contratos públicos, en contratos de la administración ya cerrados. ¿Pero qué tipo de cachondeo es este? Bueno, es el cui bono, cui prodest, ¿no? Yo estoy con Isabel San Sebastián. En la última tertulia en la que coincidimos, ella lo expresó muy claramente y yo comparto ese criterio. Yo quiero saber, y ahora Jordi también lo decía, quién se ha lucrado con todo esto. Es imposible tanta estupidez, es imposible tanta estulticia. No se puede hacer tan mal a sabiendas. Y yo defiendo un Nuremberg. Ya sé que esto puede sonar muy grueso y habrá gente que se escandalizará. Yo quiero un Nuremberg para depurar responsabilidades y para que se sepa si ha habido lucro, un lucro criminal, porque tenemos 20 y tantos mil fallecidos en este país y por desgracia mucho me temo que habrán más. Quiero saber quién se ha lucrado de esto. Pero tú pones el dedo en la llaga, Carlos, en algo que es muy interesante. ¿Hasta qué punto este gobierno es responsable de que estemos viendo estas escenas? Pues fíjate, yo creo que el gobierno es responsable de crear una sociedad blanda, pero aquí todos también somos responsables. Hemos creado una sociedad blanda, cortoplacista, hedonista, en la que palabras como esfuerzo, sentido del deber, honor, lealtad, trabajo, eran poco menos que bromas, eran gags. Entonces hay mucha gente que si les quitas el salir en la calle y ir a comerse al hipopótamo del zoo, ya les parece que todo es fascismo y que todo es represión y que todo es dictadura. Estos que vemos ahí son la consecuencia de haber transigido durante mucho tiempo ante la pérdida de unos valores que jamás debimos abandonar. Porque miren ustedes, el orden no es ni de derechas ni de izquierdas. El sentido común no es ni de derechas ni de izquierdas. Y la honradez no es de derechas ni de izquierdas. A mí me gusta mucho citar a Julio Anguita, con el que no tengo nada absolutamente que ver, pero que en una conferencia dijo, mire, yo entre votar a un comunista corrupto y a un señor de extrema derecha honrado, votaría al señor de extrema derecha honrado. Esto, que parece una enormidad y habrá gente que dirá, fíjate qué fachas que son,
Pues mire usted, es la vida es así. Hay que mirar el médico que nos va a salvar la vida sin preguntarle qué carnet lleva en el bolsillo. El gobierno es responsable, efectivamente, de que se haya creado esta especie de psicosis de salir a todas horas. Hacías broma tú antes, pero es verdad. Hay gente que tiene perro, niños y abuelos y se pasa el día en la calle porque además ha comprado una bicicleta y ha decidido que va a hacer deporte. Esto no puede ser así, porque mientras tanto está muriendo gente, la crisis sanitaria todavía continúa e insisto, la económica va a dejar muertos civiles que van a formar parvas. Y esto tiene nombres y apellidos, que son los responsables, paréntesis, irresponsables, cierro paréntesis, que están en este momento al frente de los destinos de la nación. Isabel, ¿qué tenemos que hacer? O que mejor dicho, ¿qué tienen que hacer los grupos políticos? Tienen que pasar a autorizar, tienen que mantener ese estado de alarma, lo digo porque mañana es el día clave, mañana es cuando ya el Pleno se reúne, Pedro Sánchez ya habrá exhibido, si es que quiere exhibir alguna vez algún documento, a lo mejor lo quiere hacer todo al estilo biombo, que es lo suyo durante las primarias, corrió un biombo, metió la urna y a meter papeletas, ¡hala!, al estilo Sánchez. Lo mismo nos hace así el nuevo plan para continuar con el estado de alarma, pero el Partido Popular, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que dar una prórroga. Está diciendo que de momento el sí parece que no, se tiene que abstener. ¿Qué tienen que hacer el resto de grupos con este estado de alarma? Yo ayer lo comentaba en mi columna de ABC, en el contrapunto. Yo creo que el PP tiene que votar no. A ver, para explicarme, yo creo que cualquier votación, ya sea una abstención, ya sea un sí, que favorezca la prórroga del estado de alarma es darle un balón de oxígeno a este gobierno, al tándem Sánchez-Iglesias. Y el tándem Sánchez-Iglesias es demoledor para España. Es demoledor en lo sanitario, lo estamos viendo. 20 y tantos mil muertos que probablemente sean el doble. Es demoledor en lo económico. Lo estamos viendo en las cifras de paro y lo vamos a ver en la crisis brutal que se está gestando con esta pésima gestión de la situación. Todo lo que sea dar apoyo, dar oxígeno, dar respaldo a este gobierno absolutamente incalificable es negativo para España y es negativo para cualquier partido que pretenda ser la alternativa. Luego yo creo que Pablo Casado lo que tiene que hacer es presentar otra alternativa, presentar otra opción. No sé qué clase de opción, no sé si el estado de otro tipo de situación. Yo estoy convencida de que la ley de salud pública, la ley de seguridad nacional, etcétera, contiene suficientes mecanismos para poder gestionar la pandemia, tanto en lo que atañe al orden público, como en lo que atañe a lo sanitario, como en lo que atañe a la economía, sin necesidad de decretar el estado de alarma. Lo que tiene que hacer Pablo Casado, a mi juicio, es presentar una alternativa diferente de la propuesta de Pedro Sánchez y dejar de avalar a Pedro Sánchez y dejar de darle oxígeno. Porque es que dar oxígeno a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias es dar patadas en las espinillas, por no decir otra cosa, a España. Y es contribuir a la ruina de los españoles y a la muerte de los españoles. Y, por supuesto, no ceder al chantaje. Yo entiendo que tenga miedo al chantaje, porque le han puesto ante un chantaje. O respaldas incondicionalmente lo que te estamos poniendo aquí, el estado de alarma, o te vamos a hacer culpable en todas las televisiones, menos esta, por supuesto, que es libre, en todas las demás, de cada muerto que produzca la pandemia, de cada nuevo contagio, el culpable vas a ser tú. Y como tal te van a señalar las televisiones, las radios que controlamos, nuestros tertulianos adictos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se llama chantaje. ¿Qué hay que hacer ante un chantaje? Plantarse y decir, tú me chantajeas y yo te digo que no. Nos ha chantajeado mucha gente en la historia, te chantajeaba ETA y te decía o te callas o te pego un tiro. Bueno, pues lo que no puedes hacer es callarte. Y cuando es el gobierno el que te dice o me apoyas o el caos será culpa tuya, lo que tienes que hacer es decir, no, bonito, el caos es culpa tuya, que eres el que está gestionando esta situación demencial. Y en el caos es exactamente donde estamos. Y para salir del caos hay que hacer otras cosas. Otras cosas que son estas. Pum, pum, pum. Alternativa. A mi juicio, eso es lo que tiene que hacer Pablo Casado. Jordi, ¿tú qué crees que va a acabar ocurriendo? Y te pregunto además por el papel de Ciudadanos. Sánchez está negociando con PNV, está negociando con Ciudadanos. ¿Qué es lo que hay que hacer con el estado de alarma? Bueno, primero, quiero recordar que la mayoría de los grupos parlamentarios decidió dar un voto de confianza por lealtad y responsabilidad al gobierno de España en el momento que se destapó la alarma sanitaria, ¿no? Y creo que se hizo bien. O sea, yo creo que en esos momentos la imagen que se dio fue una imagen de unidad en torno a una situación que probablemente el gobierno de España probablemente no gestionó mal, no fue previsor
hizo un uso político de los tiempos, pero al final había un hecho cierto de una crisis sanitaria espectacular y una alarma pública y sanitaria, ¿no? Y las fuerzas políticas hicieron, y repito, un gesto de lealtad y de responsabilidad. Y se aprobó un estado de alarma. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista y qué ha hecho Podemos, qué ha hecho el Gobierno, en definitiva? Utilizar este estado de alarma como un estado de excepción. El estado de alarma permite tomar decisiones excepcionales, pero no es un estado de excepción. Por lo tanto, las condiciones ahora mismo para volver a ratificar el estado de alarma pasaría primero porque realmente fuese un estado de alarma, porque las medidas que se adopten sean excepcionales, pero no de excepción, para que no se utilice el estado de alarma para adoptar medidas que prácticamente solo se pueden ejecutar con el estado de excepción o medidas que no son excepcionales dada la situación. Es decir, todos sabemos que nos han utilizado, han tomado decisiones que no tienen nada que ver con la situación de alarma sanitaria, sino que han aprovechado la alarma para hacer aquello que no podían haber hecho con control parlamentario. Es decir, punto número 1, que sea un estado de alarma realmente, no de excepción. Punto número 2, no se puede chantajear a la oposición. No se puede. O sea, este gobierno quiere cheques en blanco, quiere adhesiones inquebrantables. Y un estado de alarma con un gobierno que no tiene mayoría simple o absoluta para aprobarlo requiere negociaciones, requiere acuerdos. Tú no puedes condicionar las ayudas que tienes a empresas, a autónomos, a ciudadanos al estado de alarma. Eso es chantaje. Yo no sé con quién yo no sé si Ábalos se ha convertido en una especie como de personaje que emula casi a su alter ego, ¿no? Una especie de torrente político. Oye, vamos a ver, aquí no vamos a aceptar chantajes nadie. Estamos hartos del ninguneo, la tomadura de pelo y del chantaje. El problema es que la mayoría de los que estamos en el Parlamento estamos pensando en el bienestar común, en el interés general, y estamos dispuestos a hacer ejercicios de responsabilidad, pero con respeto. Tú no puede ser que hace 18 días que no llame a Inés Arrimadas, el presidente del Gobierno, cuando necesita sus votos. Aunque no los necesitase por responsabilidad política, porque está en un estado de alarma que requiere generar unas relaciones de confianza con el resto de la oposición. ¿Qué pasa? ¿Que solo confías en que los independentistas otra vez que ahora te dejan tirado y ahora vuelves a pedir ayuda? Esa ayuda estará condicionada y condicionado, entre otras cosas, a un horizonte de salida. Es decir, igual que existe una desescalada y unas fases, cuando tú escuchas a un gobierno que dice que no tiene plan B, ¿cómo que no? Tienes que tener plan B, plan C y plan D. Y tiene que ser conocido. Y si tú pides ahora una prórroga del estado de alarma, lo que tienes que decir es cuál es el horizonte. ¿Cuánto va a ser? ¿15 días? Después, ¿cuándo dirás que lo anulas? ¿Cuando haya una vacuna? ¿Cuando hay un número de infectados determinado? ¿Cuando hay un número de muertos determinado? ¿Cuándo es? Porque tú no puedes prorrogar un estado excepcional, no de excepción, excepcional, para eludir los controles básicos de una democracia. Yo creo que Pedro Sánchez le ha tomado el gusto a no rendir cuentas al Parlamento de verdad. Es decir, a hacer lo que le da la gana. Y yo creo que todos hemos dicho basta. Yo lo que creo es que la alternativa ahora mismo no está encima de la mesa. Pero la alternativa no puede ser el chantaje. Entonces el gobierno tiene que asumirlo. Que o negocia, ejecuta un estado de alarma con medidas excepcionales en beneficio de los ciudadanos, entiende que tiene que negociar y discutir, y sobre todo lo que no tiene que tener un horizonte de salida de una situación excepcional que una democracia no puede aguantar, y sobre todo no puede aguantar la economía ni los derechos de los ciudadanos. Miquel, te lo pregunto a ti. Yo creo que Jordi ha tocado la tecla clave, es decir, la diferencia entre estado de alarma y estado de excepción es el control que tiene el Parlamento, aparte de otras cuestiones. Pero es verdad que el estado de excepción te da más poder, te confiere más poder, pero también es verdad que está mucho más controlado porque la Constitución era consciente al regularlo y las leyes orgánicas de que pasabas a tener un superpoder que llega incluso a rozarlo. Esto no es muy democrático. Simplemente lo voy a explicar para que la gente lo sepa. En estado de alarma lo decreta el Gobierno y lo pasa a convalidar a la Cámara, pero lo pasa como un pack cerrado. Es decir, las medidas están totalmente diseñadas por el Ejecutivo y o lo comes o lo dejas. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha hecho en medio de ese estado de alarma? El Gobierno lo que ha hecho es una cosa muy simple. Es decir, yo tengo el estado de alarma autorizado, he anulado al Parlamento, he anulado el control del hemiciclo, del Congreso de los Diputados, y a partir de ahora hago lo que me da la gana.
ha hecho un confinamiento general que no está recogido en el estado de alarma, ha hecho una manipulación de todos los datos estadísticos, tanto de las estadísticas de muertes como de las estadísticas de contagios. Hay que recordar que lo último que ha hecho ha sido borrar de las estadísticas oficiales cuánta gente está detectada como positivo por un test rápido, por un test de anticuerpos. Y ha hecho una cuestión adicional, bueno, aparte de lanzar la censura contra la prensa, cuestiones totalmente inconstitucionales, lanzar apps que entran en el móvil y te obtienen datos privados. Además, se ha negado a hacer una cosa que son los test masivos, desprotegiendo por completo a la población. Eso es lo que ha hecho. Si hubiese sido tramitado a través de un estado de excepción, el estado de excepción es totalmente distinto en su tramitación. El Gobierno tiene que pedir permiso al Congreso de los Diputados y es el Congreso de los Diputados el que recibe todo un input de cómo van a ser cada una de las medidas y puede discutir medida a medida, con lo cual pasa a controlarlo. Es decir, el artífice, el protagonista de ese estado de excepción es el Congreso y no es el Ejecutivo. Miquel, se ha engañado, se ha retorcido la Constitución para sacar provecho. ¿Tiene que decaer este estado de alarma? Totalmente de acuerdo. Yo ayer escribí en Voz Populi un artículo que se llamaba La chaqueta de Casado y venía a decirle a Pablo Casado que es el momento de probarse la chaqueta de hombre de Estado. Y hay que ver si le viene grande o le viene pequeña. Yo creo que Jordi Cañas hablaba muy bien del bien común, del interés general. En estos momentos el bien común y el interés general pasa por un cambio drástico de la situación. No podemos continuar más tiempo así. El gobierno social bolivariano que tenemos en España ha aprovechado, y tú lo decías muy bien ahora, ese falso estado de alarma para gobernar a golpe de ukase, es decir, a golpe de BOE y a golpe de aquí se hace lo que digo yo y punto pelota. Ha banalizado una crisis humanitaria y sanitaria tremenda. Yo estoy hasta las narices de los aplausos, los bailecitos, las cancioncitas y toda esta especie de farándula que se ha organizado, porque la verdad es que no creo yo que estemos para tirar la manteca al techo ni para estar de fiesta. En los velatorios, señores, se está firmes, en silencio y de negro, por respeto al difunto y por respeto a los deudos. Y llega un momento que dices, miren, no, así no vamos bien. Por lo tanto, creo que Casado debería en estos momentos decir, se ha acabado, y debería perder el miedo. El gran miedo que tiene el Partido Popular es que les digan facha, pero miren, si es que ya se lo dicen cada día. ¿Cuántas cosas no le han dicho a Pablo Casado desde el ejercicio de la responsabilidad como principal líder de la oposición? Le han dicho de todo. De Ciudadanos no quiero ni hablar, porque Jordi me guardará de mentir, pero la cantidad de barbaridades que se han dicho sobre un partido que es liberal, que tiene un contenido social clarísimo, que es un partido reformista, que nada tiene que ver con la derecha, se han dicho barbaridades. Pues mire, oiga, si te van a decir facha, que sea con todas las consecuencias. Hay que perder el miedo al chantaje, como decía muy bien Isabel, hay que tomar decisiones y en estos momentos lo que espera el conjunto de la nación es que lo que no está haciendo el gobierno, la oposición sea capaz de hacerlo, que es llegar al Parlamento y decir, mire, se ha acabado, no le vamos a dar más confianza, señor Sánchez, porque miente, porque no se puede pactar con un taur, tú no puedes jugar a las cartas con un taur profesional porque sabes que te va a engañar. Por lo tanto, yo esperaría y desearía que por el bien de todos y sobre todo por el bien de ellos también, porque ellos se juegan mucho en esto, este miércoles viéramos en el Congreso de los Diputados una demostración de dignidad nacional y de interés por la población y se le pararan los pies a este gobierno que tiene una deriva totalitaria que no me extraña que en Europa estén horrorizados con él. Os voy a pedir un último titular, que se nos está acabando el tiempo. Isabel, simplemente decir una cosa, porque se están lanzando muchos mensajes de que si decae el estado de alarma vamos al caos. Yo simplemente por aclarar una cosa, somos el país con mayor tasa de mortalidad generada con un estado de alarma. Somos el país con mayor violación de la libertad de prensa generado durante un estado de alarma. Somos el país o uno de los países con mayores tasas de contagio generado durante el estado de alarma. Somos uno de los países, ocupamos el puesto 31 en número de test realizados si tenemos en cuenta la mortalidad del país. Por tanto, somos uno de los países con menos test, diga lo que diga Pedro Sánchez, en pleno estado de alarma. Es decir, hay cosas que yo no sé qué es lo que va a decaer. Lo que sé es dónde nos han metido, y nos han metido literalmente en un tanatorio humanitario, en un tanatorio económico. Isabel, os pido un titular y vamos cerrando ya. No. Yo reitero, el caos es donde estamos y de este caos hay que salir. Lo que se vota mañana en el Congreso es de facto una cuestión de confianza. Yo creo que ni Pablo Casado, ni Ciudadanos, ni Inés Arrimadas, ni ningún partido de la oposición puede dar la confianza a un gobierno
constituido por comunistas y socialistas que están llevando España a la ruina económica después de pasar por la absoluta tragedia sanitaria. No, no y no. Solo se puede votar no. No se puede seguir respaldando, no se puede dar confianza a este gobierno. Jordi, tu turno. Pues no va a volver a haber sí sin condiciones, no va a haber cheques en blanco. Mira, decís que se comporte como un taur, para ser breve, sé que vais justos de tiempo. Yo recuerdo una frase que decía, nunca hay que estrechar la mano a un pistolero zurdo. Antes de dar la mano a nadie, a estos hay que decirles deja la pistola encima de la mesa. Entonces, ese sí solo será con las condiciones de circunscribir las decisiones que el país necesite con un horizonte de salida del estado de alarma, porque esto es una situación excepcional, no se puede acostumbrar al gobierno a vivir en esta situación para hacer lo que le dé la gana. Los ciudadanos tienen que saber cuándo va a acabar el estado de alarma, cómo se va a planificar, cuáles son el plan B y el plan C en función de los acontecimientos que se sucedan. Es decir, todos necesitamos certezas y sobre todo condiciones. Y si el gobierno no es capaz de llegar a ningún tipo de condición, a ningún tipo de acuerdo, no va a contar con nuestro apoyo. Miquel. Pues yo creo que en estos momentos lo que se impone una vez más es el sentido del Estado. Es decir, cuando Churchill se presentó delante de los comunes diciendo que solamente podía prometer sangre, sudor y lágrimas, estaba diciendo la verdad. Y seguramente no era una píldora fácil de tragar, pero decía la verdad. Lo que no podemos consentir es que se siga engañando al conjunto de la ciudadanía, que el ministro Ábalos se niegue a dar nombres de proveedores, en fin, todo esto que hemos venido comentando a lo largo de la tertulia. Por lo tanto, yo creo que este miércoles lo que yo le exijo a los representantes de la soberanía nacional es que se planten y digan, señores, con ustedes ya no más, y si quieren, vamos a hacer las cosas de esta otra determinada manera. Me consta que el PP tiene alternativas suficientes como para plantearlas. Déjese, señor Casado, de complejos, déjese de miedos, déjese de esta especie de, bueno, vamos a ver si sí, pero si no. No, es no. Y lo dijo el señor Sánchez, no es no, ¿verdad? Pues mire usted, señor Casado, diga no es no y todos saldremos ganando. Bueno, pues efectivamente, lo dijo el Dr. Fake. Bueno, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Un placer, de verdad, a los tres. Y Jordi, de verdad, enhorabuena y felicidades por unirte a este equipo, como diría Miquel, un equipo de superhéroes, coño, de los Avengers, claro que sí. Totalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Beso. Adiós. ¿Quiere formar parte de ese ejército cívico que quiere echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, que quiere acabar con su gobierno del bulo? ¿Quiere formar parte de ese programa de YouTube que quiere cerrar este gobierno? ¿Quiere formar parte de ese equipo donde hay periodistas a los que el gobierno quiere meter en la cárcel? Pues ya tienes la oportunidad. Hemos creado un Patreon para que seas parte de la familia de estado de alarma y con una pequeña tarifa mensual puedas participar en nuestros programas, puedas interactuar con nosotros y puedas beneficiarte de ventajas más exclusivas. Únete a la familia de estado de alarma y únete a nuestro Patreon para echar juntos todos al gobierno chavista de Pedro Sánchez.
Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.